Ay, no. Ay, ay, ay. Tenemos chat ahí. Ok. Ok, veo que estamos ya en live. Permítanme. Ok. Muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina. Es un gusto encontrarnos nuevamente en nuestro conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. Hoy miércoles 4 de noviembre del año 2020. Un servidor, Jorge David Chiapas, presidente fundador del Partido de Familia en Guatemala y miembro directivo del directorio del Foro Liberal de América Latina. Es un gusto, pues una vez más, ser su anfitrión en este conversatorio que vamos a tener, como siempre, todos los miércoles. Hoy miércoles especial, ¿no? Horas pasan de que han terminado las elecciones en Estados Unidos y bueno, prácticamente es imposible no hablar del tema, ¿no? Y por eso hemos hoy lanzado un título que de alguna manera refiere estas elecciones. No obstante, no solamente ellas, ¿verdad? Han sucedido algunas elecciones en América Latina, específicamente en Chile, en Bolivia recientemente, y bueno, seguramente nuestros expositores van a conversarnos en torno a estos temas. Muchas gracias a quienes nos sintonizan ya en Facebook Live y muchísimas gracias a quienes están acá en la sala de Zoom. Los invitamos a compartir este live en sus perfiles de Facebook, en sus cuentas de Twitter, por favor, a fin de que podamos expandir el mensaje, llegar a más gente en el continente y pues logremos nuestro objetivo de enseñar liberalismo clásico, pero sobre todo enseñar la salida a esta problemática que tenemos en nuestro continente desde hace siglos tal vez y que pues prácticamente no logramos salir de él. El objetivo del Foro Liberal es incubar partidos políticos y líderes políticos liberales clásicos a fin de llegar al poder, específicamente a los congresos y parlamentos de nuestras naciones, y desde allí empezar el proyecto de la gran devolución, ¿no? Basados en los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. El proyecto de la gran devolución, cuya esencia es la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. Nosotros, pues a diferencia de muchos foros en los cuales seguramente en esta hora se están comentando las elecciones de los Estados Unidos, pues no solo tenemos análisis, también tenemos una propuesta. Y en ese sentido, pues creemos que damos un valor agregado a lo que puedes tú encontrar en otros foros, eventos y con otros expertos, ¿no? Nosotros somos políticos y tenemos una propuesta política de cambio real y verdadero para nuestros países. Así que bienvenidos entonces, sin más, yo dejo en el uso de la palabra, no sé, profesor Alberto Mansuetti, quien ya nos acompaña acá en el set, a José Andrés Aguilera o usted, profe, no sé quién va primero. Bueno, con José Andrés, confírmame, José Andrés, ¿no? Habíamos quedado en que yo iba a aclarar cómo se vota en Estados Unidos para presidente, porque mucha gente opina sin saber. Habitual. Sí, eso habíamos conversado. Bueno, saludarlos a todos, muy buenas noches. Bueno, mucha agitación política durante las últimas semanas en nuestro país, aquí en Chile, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y ese ambiente también que se da en efervescencia en este grupo de las 5 reformas,
que hace que muchos estén conectados, siguiendo y también comentando aquellas opiniones que hacemos y también lo que va orientando el profesor Alberto Mansueti. Acá hay personas que ya lo están siguiendo en mi ciudad, lo están conociendo cada día más, y eso habla muy bien de este grupo que ya lleva un tiempo trabajando. Y como lo decíamos delante y lo conversábamos con Alberto, qué importante es poder tener claridad cómo se elige presidente en los Estados Unidos, porque no es la misma forma de lo que se hace en los países como, por ejemplo, como los nuestros. Tenemos claro que hoy día se está eligiendo prácticamente al presidente, no sé si el número 46 o 47 de los Estados Unidos, y hay mucha conmoción. Hay lo que tú nos decías, Alberto, también hace un par de días atrás, ese berrinche, esas denuncias que se hacen, que no se están haciendo bien las cosas. Ahí Donald Trump hizo una acusación donde se declaraba ganador, pero también declaraba fraude. Así que cuéntanos un poco en respecto a cómo es la arena política en los Estados Unidos, cómo se elige presidente para poder comprender y nuestros amigos también puedan tener clara la ilustración de la forma que se hace política en este país tan importante como lo es los Estados Unidos. Ay, no sé por dónde empezar. Yo no hablo a nombre propio. Voy a exponer cómo es la tradición del pensamiento liberal clásico. ¿Okay? En la tradición del pensamiento liberal clásico, no importa tanto quién gobierne, ni siquiera cómo gobierne, sino cuánto gobierna. ¿Okay? En la tradición del liberalismo clásico nos oponemos al totalitarismo, a los gobiernos absolutistas, como son los modernos gobiernos estatistas que pretenden abarcarlo todo. Se atribuyen una cantidad enorme, una serie de funciones que no son las propias de los gobiernos, que son seguridad, justicia e infraestructura, y con el pretexto de cumplirlas se arrogan derechos y potestades, atribuciones, poderes, con los cuales nos quitan libertades y se endilgan una inmensa masa de dinero por vía de préstamos o por vía de impuestos o por vía de emisión inorgánica de moneda, y concentran una enorme cantidad de dinero y poder en pocas manos. ¿Okay? Eso se llama estatismo, ¿okay? Y es un sistema de gobierno, que debemos distinguirlo de, o sea, se alude a cuánto gobierna un gobierno. Y se distingue de lo que es un régimen de gobierno. Régimen de gobierno es quién gobierna, cómo se elige, quiénes lo eligen, de qué manera, y de qué manera gobierna también. O sea, gobierna con el Parlamento, hay división de poderes, no hay. Todo eso es régimen de gobierno, régimen político, régimen constitucional, si se quiere, de un país. Entonces se habla de democracia directa o indirecta, como hay, por ejemplo, indirecta en Estados Unidos para elegir al presidente, etc. Pero los liberales clásicos insistimos en que eso tiene poca importancia comparado con cuánto gobierna un presidente. Como tenemos en Estados Unidos una presidencia imperial, como se ha llamado, o teníamos, porque Estados Unidos va para abajo pero muy rápido, ¿ok? Entonces, la elección indirecta del presidente no es tan complicado. O sea, en cada estado la gente va a votar, pero no vota directamente por Biden o por Trump, no vota directamente por el candidato, sino que vota por los electores que van a ir al colegio electoral a elegir al presidente. ¿Okay? Entonces, en cada estado se vota por un colegio electoral, un número de electores de ese colegio electoral, un número igual a la suma de senadores y representantes que el estado tenga en el Congreso. Entonces, un estado que tiene
7 representantes en la Cámara Baja, más 2 senadores, son 9 electores. Si tiene 12 diputados, entonces 12 más 2 es 14, ese estado, son los estados más pequeños, tienen 14 electores. Y los electores entonces votan. Ahora hay la costumbre hecha ley de que los electores votan por el candidato a presidente que haya sacado más votos populares, por eso se distinguen los votos electorales de los votos populares, más votos electorales, más votos populares. Entonces, todos los electores de ese estado votan por el candidato que en ese estado haya tenido más votos populares. Ese es el sistema que está en casi todos los estados, que se llama el ganador se lleva todo. Ganador se lleva todo quiere decir que aunque haya en ese estado ganado por pocos votos populares, entonces todos los electores tienen que votar obligadamente por aquel que ganó, aunque haya ganado por 5 o 10 mil votos, no importa. Eso es en la mayoría de los estados, no en todos, porque el régimen electoral es diferente en cada estado, ¿no? En unos pocos estados hay representación para las minorías, digamos, y entonces no votan todos igual. Y otra cosa que pasa también, ha pasado muchas veces en el siglo XIX y pocas en el siglo XX, de electores desleales que van al colegio electoral con un mandato y en vez de votar por el candidato más votado en su estado, se voltean, ¿no? Se voltean como la tortilla y votan por el otro. Eso se llama faithless electors, electores infieles. ¿Ok? Entonces, bueno, muchos que no saben, ayer se confundieron porque empezaron a dar cifras. Entonces, cuando empiezan a dar cifras, es sobre los votos escrutados, ¿ok? Que pueden ser el 50% o el 60 o el 70% de los votos escrutados. Eso puede cambiar después cuando se hagan más conteos, y sobre todo en esta elección que tuvo la rareza por el tema del COVID y a propuesta de los demócratas y con la resistencia de Donald Trump, ¿ok? De votar por correo y por adelantado. ¿Okay? Pero eso fue algo de esta elección nada más. Entonces, empezaron a hacer comentarios en Facebook y Twitter, como siempre, los ignorantes que opinan sin saber, ¿okay? Sin tomar en cuenta cuántos votos, qué porcentaje de votos se habían escrutado. Y eso es muy importante porque puede cambiar una tendencia, dado que los votos no se cuentan todos en fila, 1, 2, 3, ni se cuentan todos juntos, se cuentan a medida que van llegando. Y si los votos de los condados rurales más alejados de la capital llegan después, bueno, si esos tienen una tendencia, pueden cambiar la tendencia. O sea, opinaron sin saber. Fue un festival de ignorancia latinoamericana, ayer y esta mañana. O sea, opinaban sobre votos escrutados que no eran los totales, ¿ok? Opinaban además sobre una diferencia sin saber que la diferencia, sí, va ganando Biden o va ganando Trump en tal estado y tal, sin saber cuál era la diferencia, ¿ok? Que es importante también. Entonces, muchas personas, sobre todo en América Latina, pero en Estados Unidos también, critican el sistema del colegio electoral, pero el punto de vista liberal clásico, la óptica liberal clásica, es la siguiente. El régimen de gobierno, el régimen político, digamos, cómo se elige el presidente, no importa tanto. Lo que importa es, ese presidente concentra un poder absoluto. Ese es un sistema de gobierno, sistema de economía política que se llama estatismo. Y cuando hay eso, como en Estados Unidos y como en América Latina, mira, el régimen de gobierno y cómo se cuentan los votos y cómo se eligen entre los distintos candidatos, poco importa porque todo lo van a manchar, todo lo van a pervertir, todo lo van a degenerar con su politiquería,
¿Ok? Entonces, no importa tanto. De hecho, el sistema es una democracia indirecta que fue establecido por los padres fundadores con una serie de razones para mantener un equilibrio entre los estados y además para que los votos urbanos no avasallen a los votos rurales y demás. Tiene una serie de ventajas y de hecho el siglo pasado funcionó perfectamente. Pero a pesar de 2 guerras mundiales, a pesar de la Gran Depresión del 29, a pesar de la crisis del combustible en los 70, etcétera, bueno, el problema no es el régimen electoral, el problema no es el colegio electoral, es el sistema, es el estatismo. Ese es el problema. Alberto, una Ajá. consulta con respecto a ese mismo tema que tú estás hablando. Vemos ahí en el mapa que está en la pantalla, que creo que lo puso Jorge, aparecen colores azules y estados con colores rojos, y también 264 para uno, 214 para el otro candidato. Estos colores rojos significan que en cada estado predominó, ¿cierto?, Donald Trump, el color rojo que lo identifica Sí, pero como no con la misma cantidad de votos populares ni con la exactamente. misma cantidad de votos electorales. Porque también se decía que las personas no eligen directamente al presidente, lo que tú explicabas recién, sino que eligen al colegio electoral, pero también la votación popular incide para que quienes están dentro de este colegio electoral, para volver a repetir lo que tú decías, eligen, ¿cierto?, de acuerdo a esa mayoría. No es que cada uno de ellos tenga un color político y elija de acuerdo a su orientación política a uno de los Correcto. dos. Correcto. Bueno, pero es que en el voto popular Biden fue el mayor votado de la historia, o por lo menos de la historia reciente. ¿Ok? Ajá. A mí hay una cosa que me certifica que ganó Biden, punto. Y eso es, ¿por qué digo eso? Porque el mal perdedor está haciendo todo lo que hacen los malos perdedores, que es alegar fraude, paren el conteo, voy a ir a los jueces, voy a reclamar a la Corte Suprema, voy a mandarles mis abogados, que son todos unos sinvergüenzas y bandidos. Eso hace el mal perdedor, eso es típico de la politiquería. O sea, ¿Okay? ya se puede vislumbrar un resultado. Se dice que en 2 días más, posiblemente, con todo este proceso, se tendría claridad de quién podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, pero es que Estados Unidos es una república bananera, ya con perdón de los países exportadores de banano, ¿ok? Es una república bananera y puede pasar cualquier cosa. Por supuesto que mañana pueden ir los jueces y darle un amparo a Donald Trump sí, desde luego. Pero para mí, políticamente hablando, ganó Biden, aunque no me gusta, porque anótelo ahí, que quede bien grabado. Yo no celebro las victorias de la izquierda, pero tampoco lamento las derrotas de la derecha mala. ¿Ok? Y lo voy a decir más con el mismo énfasis que Lutero dijo aquello de en el trono del príncipe, prefiero un turco competente antes que un cristiano ignorante. Yo en el trono del príncipe prefiero un tipo de izquierda antes que uno de la derecha mala. Sí, lo voy a decir. Y yo hasta ahora, estas últimas 2 semanas, me has tenido de opinar en Facebook y Twitter porque los trompudos me tenían harto. ¿Ok? Bueno, porque enfatizaban de que si perdía Donald Trump, venían prácticamente las penas del infierno, la izquierdización de Latinoamérica o Hispanoamérica, y el mundo iba a caer en un caos. O sea, también creo que todos van a una especie de campaña terrorífica para poder captar votantes y una sensación de triunfo desde el principio de la votación del día de hoy, estoy hablando, Alberto, y en donde muchos latinos opinaban el repudio, por ejemplo, al comunismo en alguna de las cuñas que yo escuchaba. Entonces, hoy día vemos una situación bastante distinta, inclinada hacia el candidato Biden, y eso refleja realmente de que cuando se generan expectativas con un candidato que debía haber hecho
muchas reformas, muchos cambios, lo vimos muy entrampado, empantanado en conflictos pequeños, mucho tiempo en conflicto con Corea del Norte, después se reunieron, se dieron la mano, después de amenazarse con bombas por todas partes, así también con China y con otros países, y con amenazas con Venezuela, que tampoco nunca se materializó en nada. Entonces fueron solamente fintas, amagues del gobierno de Donald Trump. Lo positivo que hay que destacar es que estuvo en la agenda valórica, por decirlo de alguna manera, contra el aborto, eliminó rápidamente el sistema de decapitación prácticamente con los niños, casi ya en las 40 semanas que tenía el presidente anterior. Entonces hubo cosas y avances importantes también. Pololeó y coqueteó con la iglesia protestante, no sé si él será o no, pero ponía su cabecita, oraban por él, le tiraba besitos también a Israel, entonces generó una sintonía con el mundo protestante, y también muchos telepredicadores también lo declaraban como un Ciro de Persia, prácticamente un colaborador con la iglesia, y tenía mucho cariño. Posiblemente se van a molestar algunos hermanos, pero uno tiene que ser también bien claro y pragmático también en hacer el análisis cuando tiene que hacerlo. Gracias, José Andrés. Seguro, seguro. Pero es que este señor es increíble. Si no, fíjense ustedes, vamos a ver rasgos de politiquería. Dígame lo siguiente. El señor Donald Trump en abril, ¿ok?, firmó 70 millones de cheques por $1.200 cada uno, 70 millones de cheques con su propio nombre, porque él quería que su nombre estuviera en el cheque. ¿Eso no es populismo? ¿Eso no es demagogia? ¿Eso no es comprar votos? Pero no solo eso, esos cheques fueron para ayuda del COVID, para ayuda de los vulnerables, para ayuda de las aerolíneas que no son tan vulnerables, digo yo, ¿no? Y otra, pues, bueno, pero eso es populismo. Y eso fue en abril. Y ahora tenía 25.000 millones, o sea, 25 billones de Estados Unidos para las aerolíneas y 135 billones para las pymes. ¿Qué es esto? Esto no es populismo, no es comprar voto, no es politiquería, nada más que con $1.200, cheques de $1.200. No, lo que pasa es que en Estados Unidos salen caros los votos, no es como en Argentina que te lo compran con un choripán los peronistas, ¿okay? O acá en Chile con una canasta familiar también puede O ser. en Venezuela con una bolsa de comida que tiene arroz y harina pan y todo eso. No, ahí se mandó un cheque de $1.200. Pero la técnica es la misma. ¿Okay? Y si ustedes, el problema con el mal menor, y vamos al título de la charla, de la sesión, el problema Claro. con el mal menor es que arruinan las instituciones. Dígame por ejemplo, claro, porque los demócratas no son unos angelitos, no son una hermanita de la caridad, lo que yo estoy diciendo. No vayan a creer, ¿ok? Lo que pasa es que a mí me molesta más la derecha mala que la izquierda, porque la izquierda es izquierda. El problema con la derecha mala es que genera todas esas confusiones, esas sintonías que tú dices, y nos impide enfrentar a la izquierda a nosotros. Estamos siempre apoyando al mal menor y ese suele ser la derecha mala. Pero fíjense una cosa, si usted se toma el trabajo de leer la entrada en Wikipedia del proceso de juicio político, de destitución, de impeachment, que está en la Wikipedia en español, es muy largo, pero tiene cosas chistosas, incluso algunas cosas que Donald Trump tiene razón cuando dijo que lo había echado a John Bolton. Bolton en su libro dice que Trump no le hacía caso. Y entonces Trump dice, bueno, pero es que si yo le hubiera hecho caso, ya estaríamos por la Sexta Guerra Mundial. Y en eso tenía razón. En eso tenía razón, porque Bolton quería hacer guerra en Venezuela, guerra en Corea, guerra en Irán. Entonces, bueno, si yo le hubiera hecho caso, estaríamos en la Sexta Guerra Mundial. Y tiene razón. Sí, pero él no le hacía nada de mal tampoco, con su Por eso, Twitter. son politiqueros.
Yo no estoy ni en contra de Biden ni en contra de Trump, yo estoy en contra de la politiquería y lamentable. Hay cosas horrorosas que se vieron en ese proceso truncado porque al final no consiguió los 2/3 del Senado y no, los demócratas, no consiguieron los Ahora dos hay que tercios. ver también el pésimo manejo con respecto al COVID-19, que Mm. generó, es que se transformó en Estados Unidos uno de los países más contagiados del planeta. Y lo mismo también su correligionario en Brasil. Entonces, eh, esa arrogancia generaba también mucho descosor por parte de la comunidad estadounidense. Así es, así es. Pero es que el lawfare viene de ambos lados, o sea, la guerra judicial. Por ejemplo, ahora, si Donald Trump finalmente pierde las elecciones, ¿ok? Puede ser sometido a muchos juicios. Ahí están, por ejemplo, el juicio de la señora esta actriz porno, Stormy Mm. Daniels, porque es una república bananera con perdón de los países productores. Esto es completo, el asunto de la Stormy Daniels. Entonces él le presionó, eso del lado de los demócratas, y del lado de Trump le presionó al presidente de Ucrania para que investigara al hijo de Biden en una supuesta corrupción por unos, el hijo de Biden era funcionario directivo de una empresa ucraniana, sin contar las metidas de pata, la compra de Groenlandia que le generó un lío diplomático con Noruega, sin comerla ni beberla, solo por bocón, por jetón, por charlatán, porque eso es lo que es, un charlatán que no tiene, no sabe sofrenar la lengua. Y por supuesto un ignorante, no sabe dónde queda Finlandia, como lo dijo John Bolton. Le dolió el libro John Bolton porque dice unas cuantas verdades. Ahora, él le respondió con otra verdad también, pero es que si fuera por John Bolton, estaríamos por la Sexta Guerra Mundial. O sea, son politiqueros, ¿ok? No Mm. son políticos. Mira, por eso es que los politiqueros no saben perder ni saben ganar. En política es como un deporte, hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay una frase, ¿no?, muy famosa, es ganar con humildad y señorío, sin arrogancia, sin prepotencia, y Sin perder, arrogancia. y perder reconociendo la derrota, o sea, perder con nobleza. Estos no saben ganar, no saben perder, estos son unas bestias, todo, ¿ok? Los demócratas y los republicanos. Los republicanos Y siempre protones. la culpa y siempre la culpa es del otro. Cuando tú pierdes o alguien pierde en política, no, yo no, fue porque no me apoyó por esto y esto otro, el partido, que los parlamentarios, de que los medios de comunicación, pero cuando ganas, pucha, soy yo el más macanudo, el mejor de todo y gané por mis propias fuerzas, por mi intelectual, por mis capacidades. Entonces ya conocemos esa retórica que hoy día se instala, pero es complicado hoy día en un tiempo donde el relativismo postmodernista se ha instalado en poder definir quién es el mal menor o quién es el menos malo de los ambos malos. Y cada uno, y también se simplifica en que lo que tú llamas o lo que hemos conversado, analizado de lo que es realmente la politiquería, eso es lo que hoy día se llama como los políticos. Entonces, la verdadera política, el verdadero político hoy día fue reemplazado por la politiquería y eso genera un daño realmente impresionante. En Chile hoy día para ir piponeando un poco, se rechazó la idea de legislar la disminución de parlamentarios en el Congreso, antes eran 120, Bachelet lo subió a 155, que iban a ser más eficientes. Hoy día se pone una vez más para poder disminuir y volver al sistema antiguo, y la izquierda, los representantes del pueblo, no quisieron y no pusieron los votos para que se aprobara esta idea de legislar la disminución de parlamentarios en el Congreso y disminuir el gasto fiscal. Entonces, volvemos nuevamente a eso de poder definir qué es realmente lo menos malo o qué es lo malo, porque nosotros cuando vamos al concepto de mal, por ejemplo, Alberto, vamos a Sauron, a Stalin, a Hitler, Darth Vader, el Guasón, Freddy Krueger, los comunistas, y para los comunistas el capitalismo. Entonces, podemos definir ya, bueno, Satanás es el mal, pero hoy día en esta época
parece que hoy día los comunistas no son tan malos, ni Darth Vader no es tan malo, ni Satanás es tan malo, porque algo bueno tiene que tener. Entonces hoy día prácticamente se define esto como... ¿Cómo encontramos la definición del bien y del mal? Porque el hombre blanco dirá yo soy más importante que el hombre negro, el hombre más Pero ilustrado es dirá que yo soy más importante que el menos ilustrado. ¿Ah? Entonces, el ¿cómo bien, aplomamos ese concepto de quién es? ¿Mm? el bien es Ron Paul y Estados Unidos despreció 3 veces a Ron Paul, ¿ok? Porque Ron Paul habla de política, no de politiquería, y la diferencia entre la política y la politiquería es muy clara, no es complicado, José Andrés, lo complicado es la politiquería. Mira, la política es sobre políticas públicas. Discutimos políticas públicas, como por ejemplo ayer sacó Hornberger, que lo puse en mi Facebook y en mi Twitter. Da lo mismo quien gane, porque la política no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar la política pública? Porque no hay permiso para discutir de política pública, porque toda la discusión se centra en Stormy Daniels, se centra en Cohen, el abogado principal, uno de los principales abogados de Donald Trump. Este mal viene desde Watergate, porque Watergate sentó un pésimo precedente en los Estados Unidos. La politiquería a reemplazar a las políticas públicas, los temas de politiquería, que si Nixon sabía o si no sabía que los plomeros estaban entrando en el Watergate para espiar a los demócratas, y ese tipo de chisme, de barrio, de bajo fondo, de chismerío. Entonces, ese precedente fue pésimo y fue sentado por Watergate. Y estamos viviendo las consecuencias, porque cuando las cosas malas tienden a agravarse, si no se corrigen a tiempo y oportunamente se les pone el remedio apropiado. ¿Ok? Vamos a ver un Por eso poquito es que, el chat. sí, quisiera un poquito puntualizar mientras ves el chat, al chat, mientras que las cosmovisiones son muy importantes para definir lo bueno y lo malo, porque cuando el hombre define el bien o el mal de acuerdo a sus conveniencias o de acuerdo a sus ideas, entra mucho el concepto de la conveniencia, pero cuando tú te vas a la cosmovisión bíblica, que es diferente a la cosmovisión humanista, que es la que yo argumentaba al principio, la bíblica te establece en una instancia superior que lo que es bueno y lo que es malo, porque lo dice Dios y Dios no lo va a cambiar. Entonces el hombre sí cambia, el hombre sí se puede manipular, la sociedad también se manipula, no olvidemos que el nazismo manipuló una sociedad y hicieron creer que los judíos eran el peor de los males que había en aquella época, y muchos lo comprendieron de esa manera. También se manipuló la sociedad, se equivocó la sociedad en Venezuela. Entonces yo creo que son importantes las cosmovisiones, por supuesto, al momento de tomar determinaciones y poder definir qué es lo bueno, qué es lo malo. Antes era mucho más fácil poder definir que los gringos eran los buenos y los rusos eran los malos, y ahí habían presidentes que destacaban en eso, pero hoy día prácticamente es muy difícil poder encontrar dónde está el mal y dónde está el bien. No es difícil, no es difícil. ¿Ok? Lo que pasa es que la politiquería nos llena de males de distintos colores. Y nosotros tenemos una tendencia equivocada cuando vemos un conflicto, dos partes que compiten o que dos partes que hay diatriba, o más de dos, tres, cuatro, los que sean, a ver cuáles son los buenos. Y a lo mejor en esa cancha, discúlpame, no hay nadie bueno. El único bueno es Ron Paul. Y Ron Paul no le dejaron ser presidente. Aquí Claro. preguntan en el chat, déjame contestar aquí, alguien en el chat está preguntando ¿por qué no crece el Partido Libertario? Porque los terceros el sistema no está diseñado para terceros partidos, ¿ok? Porque ellos creen, por lo menos los padres fundadores, creían en el bipartidismo, no creían mucho en la multiplicación de partidos, creían que tenían que haber dos partidos, un conservador y otro liberal, sea lo que sean los términos, o derecha e izquierda, y más nada, ¿ok? Entonces, para un tercer partido, justamente el sistema de democracia indirecta, de elección mediante un colegio electoral, es una de las grandes vallas que tiene cualquier tercer partido. Y hubo intentos, fíjense, no solo los libertarios, ahí está el Partido Verde y su candidato, y hay como 100 más, que los que no aparecen en la noticia, ¿ok?
O el que hizo mucho ruido fue Ross Perot, entre otras cosas, porque tenía una voz de pito que hablaba todo así. Entonces, esa voz de pito llamaba mucho la atención. Y el tipo era muy estridente, Ross Perot. Pero hasta ahí nomás llegó la experiencia de Ross Perot. Y entonces, aquí está Roberto Fernández, dice, ¿qué debe hacer el liberalismo ahora? Lo que estamos haciendo, Roberto Fernández. Involúcrate, Roberto Fernández. Lo que estamos haciendo nosotros, proponer las 5 reformas. Jorge Chapa dijo que estas conversaciones de los miércoles tenían un valor agregado que eran las propuestas y no solo análisis. Yo no sé si es así, Jorge Chapa, o si es al revés. Nuestro fuerte son el proyecto, las 5 reformas y el análisis liberal, desde el punto de vista liberal clásico, es el valor agregado, a lo mejor. Tal vez es al revés, ¿ok? Bien, Ana Romero pregunta qué postura tiene el liberalismo respecto de la agenda global. Somos antiglobalistas, querida Ana Romero. Ana Romero y todos los que nos están escuchando, ¿ok? Lean nuestros documentos. Tenemos una página web, tenemos blogs personales, yo tengo el mío, Jorge publica artículos de prensa, síganos por Facebook, síganos por Twitter, ¿ok? Nosotros somos antiglobalistas, ¿ok? Eso para responder a la pregunta. Dice que la izquierda no juega limpio, pero aquí Roberto Fernández. Pero ¿a vos te parece, Roberto Fernández, que Donald Trump juega limpio? A mí no me parece que comprar votos con dinero público sea jugar limpio, discúlpame, ¿ok? Y ojo, no estoy diciendo que el señor Biden no sea tan malo. Yo nunca dije eso. Yo lo que digo es que, bueno, si alguien quiere saber de Biden si es malo o no es malo, vea el papel que Biden jugó en el Obamacare, ¿ok? Entonces, yo no estoy diciendo que Biden es menos malo. Lo que sí estoy diciendo es que Biden es un político de izquierda. No es una porquería de estas de la antipolítica como Donald Trump. Donald Trump es un producto de la antipolítica y en eso sí se parece a Chávez. ¿Okay? Pero y Biden es populista además y en eso también se parece a Chávez. Sí, Jorge. Pero Biden representa una postura más central ante su coalición que él representa. Es más aplomado, posiblemente más de la vieja guardia. O sea, no es tan malo. Volvemos a traer el punto. No es tan malo. Bueno, lo que pasa es que siempre un político va a ser menos malo, y ahí sí me tengo que poner, que un antipolítico. Claro. Uno de los grandes males que hemos tenido desde fines del siglo pasado y en es la bendita antipolítica. Eso nos ha hundido más en el barranco. ¿Okay? Y Biden no es que sea más aplomado, sino que está tratando de ganarle, y es muy político, trató por lo menos de ganarle a Trump con recursos muy políticos. Por ejemplo, anoche me parece que Biden le ganó de mano a Trump, salió antes que él y le envió un mensaje: no cantes victoria, no cantes victoria porque hay que contar los votos y el partido termina cuando se acaba. En eso a mí me parece que Biden estuvo muy razonable, o no diré razonable, diré estuvo muy político. Así es como hacen un político. Sale y le dice: mira, no cantes victoria, ni en Twitter, ni salgas a hablar bolsería, porque todavía estamos empezando a contar los votos y el baile recién comienza. Y yo creo que en eso estuvo muy bien. Y después el otro tiró un Twitter ahí de que le habían robado la elección y tal, y Twitter se lo quitó. Y después salió a decir eso. Pero salió la prensa y dio la vuelta y se declaró ganador. Entonces, yo conozco esto porque desde que partí en política veía candidatos que eran perdedores y generaron una sensación de triunfo. ¿Ya? Tipo lo que pasó en Argentina en las Malvinas. Decían que estaban ganando la guerra, crearon relatos. Ahí está el tema de los relatos
y de la posverdad, porque instalan un relato, los posmodernistas no creen en ningún tipo de verdad, y los posverdad inventan un relato y tratan de instalarlo, y la izquierda ha sido muy buena para ese tipo de manipulación, pero también la derecha mala también lo ha instalado. La derecha mala también, pero es que muy bueno por el ejemplo de Argentina. Si a mí me echaron de la universidad en Venezuela, de una universidad, porque yo me puse a decir ahí en un pasillo, ¿ok? Que las Malvinas no son argentinas. ¡Ay! Me echaron de la universidad. Porque yo dije que las Malvinas no son argentinas. Bueno, instalan el relato ese es Sí. propio de la politiquería, de que ya ganamos. Y otra cosa. Las encuestas están todas trucadas, las encuestas son mentirosas, empiezan a descalificar las encuestas y le caen a palo a cualquiera que diga lo contrario. Yo trabajé en la industria de las encuestas por 20 años casi de mi vida, me gané la vida en la industria de las encuestas. Y sí, hay encuestas compradas, hay encuestas maquilladas, arregladas, mañosas, sí, todo lo que quieras, pero no son todas. ¿Okay? Y hay unos consolidados de encuestas muy buenos que todos daban ganando a Biden. Algunos por un margen más grande, otros por un gran margen menos grande, pero todas ganaban a Biden. Entonces, no, Trump va a ganar, porque ya va a ganar. Y entonces después, primero descalifican las encuestas y después, no, fraude, hicieron fraude. Mira en Bolivia salieron hace 5 días a marchar en Santa Cruz contra el fraude. ¿Pero qué fraude si la paliza que le dio el MAS fue pero tremenda? Lo que pasa es que no tenemos este problema. Por eso nosotros estamos en contra del mal menor y la derecha mala y lo que significa eso. Todo eso significa un obstáculo muy grande para nosotros. Mientras la gente siga creyendo tonterías, como eso de que no, que Donald Trump ya ganó. No, si pierde por fraude y las encuestas están todas arregladas. Mira, si seguimos así, vamos mal, ¿eh? Ahora sí hay encuestas que están arregladas, pues. Pero, hay sí encuestas. Pero no. En el proceso anterior se equivocaron las encuestas con Trump, también con Bolsonaro. Había una influencia fuerte del encuestismo, de desfavorecerlo a estos candidatos, y posiblemente toman referencia de eso para cuando les conviene, para poder usarlo también. Si se equivocaron la vez pasada, ¿por qué no se están equivocando hoy día? Que es lo que también ocurría con el candidato Kast, que le daban menos del 2% y termina con el triple de ese porcentaje. Sí, pero la gente tiene que informarse antes que opinar. La gente tiene que saber que hay casas encuestadoras con justo prestigio, como Pew Research entre los cristianos, ¿okay? Gallup entre las profesionales y las de... ahí yo trabajé y yo me formé como encuestador en Gallup. Y Rasmussen es muy buena también, ¿ok? Entonces, y hay consolidados de encuestas, ¿ok? En Estados Unidos hay muchas agencias de noticias que hacen consolidados de encuestas y además como hacen algo parecido a como hacen los calificadores de riesgo de bolsa, ¿ok? Califican las distintas encuestas y las casas encuestadoras, en algunos casos estado por estado, y entonces, bueno, conviene informarse antes de opinar y antes de hacer la generalización indebida, como dice Jorge Chapa, ¿ok? No, todas las encuestas no sé. Bueno, algunas sí son arregladas, son compradas, lo que tú quieras, pero no todas, por Dios. Es que toda esta descalificación de los políticos no sirven para nada, son unos zorros, las encuestas no sirven. Bueno, Milei. Mudate a Marte, si no. Amigos, hay dos manos levantadas, me gustaría que demos la palabra, ¿no? Por el orden, John Javier Muñoz, te damos el micrófono, adelante. Buenas noches con todos. Alberto, se sobreentiende muy bien que desde luego que la derecha mala nos obstruye más que el socialismo con su socialismo cultural y marxista. Pero también es una gran verdad que la derecha mala nos empobrece menos que el socialismo. La realidad con respecto a lo que ha sucedido en los Estados Unidos tiene, creo, un parámetro, desde luego, ya no político, como tú lo dices, es una politiquería que va, ya, pero su fin
es meramente norteamericano, de intereses americanos. ¿Por qué te digo esto? Porque en ellos no contamos nosotros. Cuentan solamente América. El enfoque que hace Donald Trump con respecto a Biden es lo lógico que hace un político de países del tercer mundo. No hacemos mayor cosa. Simplemente lanzamos la pelotita y nos regresan. Pero nos regresan empañada en estiércol la mayoría de las veces. Mi Sí, pregunta es, pero el presidente de Estados Unidos no es el presidente de América Latina. ¿Para qué quiere que se preocupe por nosotros? Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. no. Y Es verdad. déjame Sí, un no, yo no momentito. digo que se preocupe. Pero lo que sí te digo, una pregunta. Si la derecha mala nos empobrece menos y el socialismo nos empobrece más, ¿cuál nos convendría en Ninguna, ese momento de elegir? pero no ves lo que pasó con Kuczynski, no ves lo que pasó con Piñera, Macri, Uribe y los designados de Uribe. La derecha mala es una antesala a la derecha, el mal menor es una antesala para el mal mayor. ¿Por qué? Porque el mal menor no hace las cosas bien, ¿ok? Y hay mucha gente pobre, más pobre que nosotros, porque vos decís nos empobrece menos. Sí, a lo mejor a vos te empobrece menos, pero hay hay gente de clase popular que hay que tomarla en cuenta también. No, la izquierda gana porque la Es toma en ver- cuenta. Claro, la manipula, Desde la luego, usa, lo que quiera, pero la toma en cuenta. Nosotros parece que no la tomamos en cuenta. Y esto va un poco en respuesta a Roberto Fernández. Roberto Fernández. Ajá, Roberto, me gustaría que nos conocieras mejor, porque tú dices que tenemos que hacer un balance, estoy en el chat, ¿no? Que tenemos que hacer un balance y ser más agresivos. Pero si eso es lo que nosotros hacemos, justamente, creo que Roberto Fernández no nos conoce bien. Entonces aprovecho para enviar este mensaje a los que no nos conocen bien. A los que no nos conocen bien, por favor, que nos conozcan antes de juzgarnos, que nos conozcan antes de juzgarnos. Así termino mi artículo, derecha contra izquierda, lo puedes leer ahí, Roberto Fernández, en mi blog. ¿Ok? Entonces, el mal menor no hace las cosas bien. Entonces reaparece Cristina en Argentina, reaparecen los demócratas en Estados Unidos, reaparece la izquierda en Perú, después de Kuczynski, después de Macri, de toda esta manga de fracasados, porque esos son la derecha mala, tú no fracasado, y sino que lo diga José Andrés de Piñera. ¿Piñera es un Alberto, fracasado o no? Alberto, con respecto a lo que dice John, yo también quiero también tratar de interpretar lo que él está tratando de decir, es que el grifo, el volumen del grifo con la derecha mala es más pequeño, que nos puede inundar de manera más lenta y nos empobrece de manera más lenta que la derecha, que la izquierda, probablemente tal. Y ahí en ese punto, claro que tiene razón cuando no hay ninguna de las dos alternativas donde poder elegir. Cuando hay dos males y uno es menos malo que el otro, obviamente la tendencia va a ser elegir al menos malo. Pero ahí está el valor del voto, ¿cierto? Del voto rechazo, del voto nulo, cuando logran un porcentaje importante y ninguno de los dos tiene un valor sustentable democrático para poder ser o llevar los destinos de una nación. Logro tratar de interpretar también, porque yo creo que ahí no nos dejan más alternativas y fue lo que ocurrió en el segundo gobierno del presidente Piñera. Yo apoyé con mucha fuerza a José Antonio Kast en la primera vuelta, siendo presidente del distrito de la Unión Demócrata Independiente, de las 7 comunas, y tomé la decisión en convicciones de que me representaban mejor en ideas José Antonio Kast. Y en la segunda vuelta me fui con toda la fuerza del mundo para apoyar a Sebastián Piñera y ya sabemos, bueno, lo que ocurrió. Entonces, creo que ahí juegan un rol importantísimo las decisiones en el momento, en la radiografía del momento y, por supuesto, cuál es el menos dañino para la acción de un país. Porque si hubiese estado el candidato Guille gobernando Chile, yo creo que posiblemente estaríamos en peores condiciones
de lo que hoy día está viviendo nuestro país. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias. Previo a ir con las demás manos o las demás personas que tienen la mano levantada, permítaseme una acotación, y es que posiblemente el problema es que la gente no identifique a Donald Trump con el mal menor, sino lo identifica con el mal, con el bien mayor. El bien mayor, justo. Lo identifican con el bien mayor. Entonces no han logrado discernir que es un político de derecha liberal, conservador, como lo decía un articulista hoy en uno de los blogs que consulto. Ciertamente Donald Trump no es Ron Paul. No. Pero ni siquiera es Ronald Reagan, ni siquiera es Ronald Reagan. Por supuesto que no. Lejos, Luego, lejos. No. El problema es que la gente no visualiza a Donald Trump con el mal menor, lo visualiza con el bien mayor. Y entonces allí el discernimiento, digamos, sobre sus políticas públicas, pues no llega a ser realista en virtud de una filosofía política, ¿no? Así que bueno, eso lo ha señalado no solo Ron Paul reiteradamente, sino otros pensadores como Peter Schiff, ¿no? Que bueno, se pregunta dónde en el debate público o en los debates que hubo entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, dónde quedó el debate de la deuda trillonaria que tiene Estados Unidos a razón del tema del sistema de reserva fraccionaria y el patrón dólar, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces con este conversatorio. Vamos por el orden. Antes de darle la palabra, estaba pidiendo la palabra por ahí Roberto Fernández. Roberto Fernández, no nos juzgues antes de conocernos bien. Eso es lo que yo te pido a vos y a todos los que nos están conociendo. No nos juzguen antes de conocernos bien. Gracias. Sí, yo creo que Roberto Fernández, si no me equivoco, es de Guatemala. Es posible que Roberto, cuando el profesor Mansuetti dice no, sin conocernos bien, lo que quiere decir es que nos lean, por favor, ¿okay? Que nos lean, que lean nuestros documentos, ¿no? Y claro, tenemos las respuestas y yo creo que no podemos negar un comentario, profe, una pregunta, tenemos que dar respuestas. No, Roberto, nada, solo estoy diciendo que no nos juzguen antes de conocernos bien. Eso es sí, en todo caso, Roberto, si tenías la mano levantada y quieres opinar, bienvenido, ¿ok? Puedes levantar la mano nuevamente. Jorge Méndez, de Venezuela en Perú. Adelante, tienes el micrófono. Buenas noches, gracias. Por favor, Jorge, si puedes mostrar el mapa de Estados Unidos con los resultados. Yo la verdad me he reído bastante en estos 2 días porque los memes han sido abundantes y de toda clase. Me sentí en casa con estas elecciones. Estaba esperando que saliera Tibisay Lucena a anunciar los resultados. Tibisay Lucena es el árbitro o la principal del árbitro electoral en Venezuela, la que anunciaba los resultados irreversibles cuando ganaba el chavismo en Venezuela. Y me he podido divertir mucho porque es que realmente la fauna liberal libertaria está cada vez peor. Nosotros no tenemos ninguna bola de cristal ni facultades místicas para predecir los resultados de las elecciones. Lo que sí tenemos es capacidad de análisis crítico y sentido común. Desde hace tiempo veníamos diciendo precisamente que era muy probable que perdiera Donald Trump y que la tendencia de los liberales libertarios era votar, pero cuando querían argumentar era no a favor de, sino en contra de, o sea, en contra de Biden. Era algo que habíamos mencionado en conversatorios anteriores. Y la derecha mala en estas elecciones lo que hizo fue dedicarse a levantar expectativas en su base de seguidores, cantando triunfos sustentados en noticias falsas. Yo pedí que mostraran el mapa precisamente porque ahora vemos muchos en vivo, muchos analistas supuestamente, tratando de hacer numerología y valiéndose de cualquier artificio para intentar buscar la manera de que Donald Trump llegue a los 270 votos. Han incluso dicho que podrían revertir que Nevada suba y bueno, quedaría Donald Trump con 274 votos. Pero evidentemente, o sea, ya se ven
los resultados de esta manera. No sé si vaya a ocurrir algo con la Corte Suprema, no sé qué vaya a pasar con los jueces de la Corte, pero efectivamente la tendencia es a que Estados Unidos se parece más y más a América, o sea, América en general. Eso es algo que también pudimos observar con la calidad de los debates. No hubo argumentos, no hubo argumentos lógicos, me refiero. Hubo pura politiquería, puros ataques, toda clase de falacias, y las personas no lo veían y no lo notaban y justificaban el comportamiento de estos actores porque decían que hay que tener mano dura para frenar a la izquierda, y no les importaba si el populismo era de derecha, porque lo importante es frenar a la izquierda como de lugar. Ese era lo principal que me decían, pero o sea, no pudieron ni con populismo frenar a la izquierda porque es que no demostraron resultados. Pedían ganar tiempo, pero no dijeron tiempo para qué, porque no hicieron nada con el tiempo que tuvieron, como no hicieron nada en Brasil. En Brasil ya están subiendo los precios de los alimentos debido al bono del auxilio que brindó Bolsonaro. El precio de muchos alimentos ya están subiendo y bueno, ahora vamos a ver cómo nos termina el tema en Brasil. El discurso alarmista de la derecha mala, a mi parecer, es repugnante, porque ellos quisieron hacer ver que si perdía Donald Trump iba a llegar el apocalipsis. Occidente iba a dejar de existir y todos nos íbamos a morir. Era el fin del mundo prácticamente. Y a mí lo que me interesa ver es cómo se va a desinflar el Foro de Madrid a raíz de esto, porque yo creo que a ellos sí les va a llegar el apocalipsis. Yo creo que a ellos sí. Y es bastante gracioso. Vamos a ver cómo se maneja esa situación. Ellos pretendían reducir la lucha global en contra de la izquierda y a favor del orden, la justicia y la libertad, es decir, la derecha liberal, a una elección entre el mal y el mal menor. Y con esto, bueno, quiero finalizar para escuchar los comentarios, y yo creo que ya podemos hacer una idea de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, y la solución somos nosotros. A nuestros problemas la solución somos nosotros. Las 5 reformas son la solución. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos a seguir dando la palabra a quienes tienen la mano levantada. Agradecemos ser audaces, breves y concisos para que tanto el profesor Mansuetti como José Andrés eventualmente puedan comentar sus preguntas, sus O a lo comentarios. mejor son comentarios nada más, así que no hace Sí, falta respuesta. Sí, dale. Adelante, Artemio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Quería hacer una observación y una pregunta. A veces yo era promotor del mal menor, como muchos lo hemos sido alguna vez. Creemos que votar por el mal menor nos va a salvar o nos va a dar un respiro de algunos 4 o 6 años, pero la realidad es que el mal menor con el tiempo se transforma en un mal mayor, ¿sí? Es decir, las izquierdas ocupan el lugar de las izquierdas que las izquierdas tuvieron en el pasado. Ejemplo es el mismo Trump con las reformas poquiteras que hizo. Por un paso que avanzó, retrocedió 2. Y las reformas con respecto a los aranceles que aplicó a extranjeros y el Tratado de Libre Comercio, que de libre no tiene nada, son muestra de que en Estados Unidos se han empobrecido gracias a esas reformas. Tan de izquierda son esas reformas que Biden les aplaude. Biden ha aplaudido las reformas que ha hecho Trump porque son un avance para la izquierda. Y uno como mexicano, cuando atraviesa la frontera, ¿sí?, ya se puede dar cuenta que es más caro comprar en Estados Unidos que en México, cuando hace 20 años era totalmente lo contrario. Y uno iba a Estados Unidos a los moles y era la panacea. Hoy día, no. O sea, los productos y los servicios en Estados Unidos están más caros que en México, y eso prácticamente es el mundo al revés. La pregunta que quería hacer era, ¿cómo podemos tomar lo que suceda? Porque lo que vaya a suceder afecta prácticamente de la misma manera. ¿Cómo lo podríamos tomar los liberales clásicos de una forma positiva? Y para mí ese es el reto que nosotros debemos de ver, cómo tomarlo de una manera positiva, independientemente de que el resultado afecte o no a Latinoamérica, ¿sí? Que eso es otra cosa, eso es algo que nos compete, ¿sí? Pero nos compete para tomarlo de manera positiva. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el análisis que tendríamos que hacer? Si me permite una respuesta brevísima, Artemio.
Yo pongo los 3 objetivos estratégicos ahí en mi artículo de derecha contra izquierda. El primer objetivo estratégico es hacernos escuchar, hacer oír nuestra voz, ¿ok? Que no hay solo izquierda y derecha mala, estamos nosotros también. Ese es el primer objetivo estratégico. El segundo es sustituir a la derecha mala y el tercero es desalojar del poder a la izquierda. Cosa que ya está visto que la derecha mala no puede hacer. La derecha mala puede, como Zanotti, decir, bueno, pero es que nos va a dar un respiro de un tiempo. ¿Pero un tiempo para qué? 5 años estuvo Macri, 4 años estuvo Donald Trump. ¿Y qué? ¿Para qué? Entonces, la respuesta, Artemio, muy buena tu pregunta, es, bueno, tenemos que darnos a conocer, tenemos que insistirle a la gente en nuestra propia narrativa, además de las propuestas, cómo es la realidad, cómo la vemos nosotros, más allá de las anteojeras de la izquierda, la derecha mala, los libertarios y los tanques de pensamiento, nada más. Gracias. Martín Rodríguez, del Perú, adelante. Sí, buenas noches. Solamente un comentario a lo que dijo Muñoz, que la derecha mala no es tan mala como la izquierda, el socialismo, que lo destroza todo. Pero acá en Perú, por ejemplo, Vizcarra destrozó todo, peor que la izquierda más mala que hay. Ahora ya no hay reservas internacionales, lo ha gastado todo está prácticamente quebrada la economía. Entonces, de la derecha mala, entonces, le echan acá, por lo menos, el ejemplo que ha sido peor que el socialismo más rojo, más de izquierda. Entonces, peor que los socialistas, ahora lo que dicen ellos es, bueno, peor de lo que estamos, ya no puede ser peor, es la puerta de entrada al socialismo el año que viene. Entonces, la derecha ha sido más mala que todas las izquierdas juntas. ¿No? Ese es el comentario nomás que quería decir. Sí, gracias, Martín. Sí, gracias. Alberto, bueno, ahí hay una frase de Michelle Bachelet que decía que cada día podía ser peor en realidad. Y creo que ella fue una pitonisa, una sacerdotisa en profetizarlo esto, porque muchos nos enroscamos, nos molestamos por esa frase tan espontánea de Michelle Bachelet, pero cada palabra que dijo se ha ido cumpliendo, que cada día podía ser peor, y vemos cada día la economía, cada día más la conmoción social, hoy día la que tenía el pesimismo más grande en su mente y en su corazón, y así lo verbalizó, la vemos hoy día que está en la Organización de Naciones Unidas, muy bien plantada, que le costó un mundo poder reconocer los abusos y los atropellos de los derechos humanos en Venezuela, pero en fin, así son los políticos o los politiqueros, y es por eso que las personas pierden cada día más la confianza y mostrar alternativas. Reconocer también los errores de la derecha creo que también es parte de la hidalguía que tenemos que mostrar quienes pensamos de una manera diferente y queremos ser en algún momento quienes lleven los destinos de nuestras naciones, de nuestras organizaciones, de nuestros estados en cada uno de nuestros países. Y tenemos que explicarle a la gente que lo que yo vengo diciendo hace muchos años, la sociedad no es como una piscina que tiene fondo, porque mucha gente tiene creencias muy ingenuas, muy ignorantes. Una de ellas es, tenemos que tocar fondo, peor que ahora no podemos estar, entonces tocamos fondo. No, la piscina tiene fondo, pero es verdad que siempre podemos estar peor, ¿ok? No, todo es mejorable, pero también es empeorable. Las sociedades no son piscinas, tenemos que insistirle en esas verdades a gente muy ingenua que cree cosas muy disparatadas, muy alocadas o que simplemente no son verdad, no son la realidad. Bueno, un ejemplo claro está Haití. Haití que no ha logrado salir, su tierra está erosionada, ni por más plata de las organizaciones del mundo han logrado salir adelante, y ahí hay una piscina que no tiene fondo. Ahí está el ejemplo, creo yo. Sí, o Venezuela, ¿no? Bien, Venezuela está en Fernando Feliz, adelante. Tal vez si nos dices de dónde eres, Fernando. ¿No? República Dominicana. Él va a hablar de Haití.
Adelante, Fernando, te estoy dando micrófono. Sí, muy buenas noches a todos. Fernando Félix Branagan desde República Dominicana. Perdonen la apariencia, pero es que he tenido 2 días terribles, no por la elección, sino por un problema estomacal, que ustedes no se imaginan, no puedo ni dormir siquiera, miren las ojeras, pero en fin. Yo le dejé al profesor Mansuetti 2 preguntas, no sé si él las habrá visto, pero yo desde hacía tiempo venía observando la situación en Estados Unidos y lo decía muchos de mis amigos, que muchos se dicen ser liberales y libertarios solamente porque han leído a Ayn Rand, sin ofender a los que hayan leído a Ayn Rand. Yo también participo del programa República Libre en el ámbito de la cultura. Soy abogado, pero me gusta más leer. Y algo que me llama mucho la atención, porque estoy suscrito ahora al blog del profesor Mansuetti y habla de la derecha mala, es el hecho de que lastimosamente en mi país tenemos una derecha tan mala que en algunos casos da risa y en otros casos da hasta miedo. Para ponerles un ejemplo, en mi país, por ejemplo, se votó hace como 2 años atrás una ley que era del año 2000 sobre la lectura de la Biblia en las escuelas. Y hubo gente dentro de la izquierda que dijo que esa ley no podía ser porque entonces le estaban metiendo religión, etcétera. El punto es que al final aprobaron esa ley. Y yo mismo dije, esa ley realmente no tiene nada de malo porque si uno analiza como abogado, dice que eso es algo optativo para los padres. O sea, los padres al final tienen la última palabra sobre eso. Pero el punto es el siguiente. Realmente el problema de la derecha mala, como le dice el profesor Mansuetti, es que, desde mi perspectiva, claro está, que es una derecha que no se forma, que es una derecha que no está educada, que es una derecha vulgar, sin ofender a la gente vulgar, que es una derecha a la que tú, por ejemplo, le puedes hablar de Mises, de Hayek. En mi caso, a mí no me gusta citarlos mucho, yo soy más de citar a Adam Smith, a Edmund Burke, que era el favorito de mi abuelo materno, que en paz descanse, que por cierto, él era admirador de Reagan y de Margaret Thatcher, y él muchas veces decía, ojalá y en República Dominicana tuviésemos políticos como ellos, y esa gente te queda como, ¿de qué rayos me estás hablando? Y otro asunto, con respecto a lo de Estados Unidos, lo cierto es que desde el escándalo de Watergate, en el que obviamente muchos indicaron a Nixon de haber tenido algún tipo de participación en este espionaje hacia la Convención Nacional Demócrata, y eso al final le costó la presidencia, pero con más fuerza desde el año 2016, más o menos 2015-2016, se viene asistiendo a una suerte de degradación de la política en Estados Unidos, y yo pienso que independientemente de cuál vaya a ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ya sea que Biden gane o Trump logre impugnar los votos en Wisconsin o en Michigan, el daño en Estados Unidos ya está hecho. Y está hecho porque los políticos, tanto los demócratas como los republicanos, como incluso, perdón, como incluso los mal llamados libertarios, Gary Johnson, Jorgensen, etcétera, están muy imbuidos por un populismo necio, yo le digo populismo necio, que viene desde la raíz más profunda de la sociedad estadounidense. Ahora,
Las preguntas que yo le dejé al profesor Mansuetti eran muy puntuales, sí, claro, tienen que ver con el aspecto histórico. No sé si él las haya visto y las pueda responder. ¿Dónde? Si fue recién, yo estaba metiendo aquí, me la dejaste por WhatsApp recién, yo te las contesto después. No, o sea, las que le dejé en el chat fueron dos preguntas, una sobre el expresidente Joaquín Balaguer y otra sobre si acaso en República Dominicana y en América Latina podemos llegar a tener un conservadurismo. A mí no me gusta esa etiqueta de que de derechas, izquierdas, eso es algo de la Revolución Francesa, un conservadurismo realmente viable y moderno, porque acá en República Dominicana estamos haciendo ese esfuerzo, sobre todo gente joven. Por ejemplo, Juan Polanco, la iniciativa República Libre, de la cual yo soy miembro. Estamos tratando de hacer un movimiento realmente liberal en República Dominicana que enseñe a la gente lo que es el liberalismo, lo que son las ideas libertarias, tratando de ser como una especie de escuela política, como no la ha habido nunca en la historia de nuestro país. De hecho... Perfecto, pero el liberalismo clásico es derecha. Y como yo explico en ese artículo, que ahora te voy a pasar la copia, derecha contra izquierda. Yo de hecho lo tengo y de hecho lo he estado leyendo, profesor. Nada ganamos y mucho perdemos si caemos en negar que somos derecha. Perdemos mucho, porque entonces estamos reconociendo que en el orden, la justicia y la libertad, en los valores nuestros, ¿okay?, hay algo malo. Porque entonces porque entonces yo no soy de izquierda ni de derecha. Mi opinión personal es que eso más confunde que aclara. ¿Ok? Y mi opinión personal es que los términos como capitalismo, privatización, derecha, tenemos que rescatarlos, rehabilitarlos y en todo caso resignificarlos. Porque mira, como yo explico en mi artículo, en el reino animal o comes o eres comido. En el reino humano, social, defines o eres definido. Si tú eres definido como derecha, algo malo, horrible, espantoso, terrible y tal, ya te comieron, viejo. No hay salida, porque apenas vas a empezar a hablar de privatización y de políticas públicas privatizadoras, de reguladora, apertura de mercado, entonces vas a decir, no, pero es que eso es capitalismo. Respuesta, sí, ¿y qué? Tú eres del capitalismo. De hecho, fíjese que cuando yo estaba en la universidad, yo hablaba de este tipo de cosas y ojo, yo nunca he sido político ni me formé como político, me formé más como abogado y como literato, pero me gusta leer literatura política. Y yo hablaba de este tipo de cosas desde una perspectiva del sentido común. Y mucha gente me decía, no, es que tú eres un conservador ultranza, un ultracapitalista. Y les decía, ¿y qué? Exacto, esa es la actitud. Decir, y que soy a favor del capitalismo porque me gusta el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Como eso encaja en la derecha, porque de izquierda es colectivismo, sí, yo soy de derecha y qué. Bueno, de esa manera, Fernando, los deja sin argumento. En cambio, de la otra manera, les deja las flechas cargadas con una punta envenenada, privatización, capitalismo, derecha, neoliberalismo salvaje, y te tiran la flecha y te matan. La manera de sobrevivir es reivindicando las palabras. Sí, soy de derecha y qué. Entonces, con esa vaina no me vas a correr. Prepara otro argumento y ahí se quedan sin argumento. Pero vamos con los demás que están con las manos levantadas porque faltan 10 minutos. Sí, ya se cansaron de estar con la mano levantada. Vamos, comentarios, preguntas, audaces, breves y concisas, por favor. Iván Ruiz, adelante Iván, desde Chile, si no estoy mal, ¿no? Sí. Así es. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí. Hola Iván. Hola Andresito. Hola Alberto. ¿Cómo estás? Te dejo este muchacho acá un par de semanas que no estoy y lo veo todo un orador. Me conecto y veo un monstruo acá. Si Dios quiere, y él trabaja bien y lo ayudamos nosotros.
sé que está en buenas manos. Mira, básicamente opinar algunas cositas. No voy a caer en la sutileza si lo que voy a opinar está bien o mal. Las quiero opinar porque usted es el maestro, así que usted me corrige. Y eso es muy entretenido porque puedo hablar cualquier disparate, después usted me corrige y yo ahí aprendo rápido. Así que no me preocupo si lo que voy a opinar está bien o está mal. Mira, básicamente, dos opiniones cortitas. Una que absolutamente tiene mucha razón en mucho de lo que ha hablado de Donald Trump, que ya que estemos hoy día, digamos, iba a ser tema esta mañana, cuando finalmente Nevada tire los resultados finales, que dijeron que mañana en la mañana iban a estar. Hay sorpresa, a los gringos les gusta esta cosa de los resultados última hora del show business. Hoy día yo creo que, hoy día tú me preguntas quién gana, Biden, pero no me extrañaría que mañana en la mañana tuviéramos un revés. Ahora lo que yo siento es que, desgraciadamente, más allá de la torpeza de Trump y todas las cosas discutibles, hay una máquina de marquetera televisiva que realmente le han dado muy duro todos los años, desconociendo incluso, dándole mucho énfasis a todo lo malo, que no es poco, pero también desconociendo todo lo bueno, que tampoco es poco. O sea, un dato simplemente a la mesa: el Producto Interno Bruto de Donald Trump del 17 al 18 creció mucho más rápido que los dos gobiernos juntos de Obama, y eso, los términos económicos, los indicadores económicos están ahí en la mesa, y eso es indiscutible. Hoy día ya materia de estudio para todos los politólogos. Pero obviamente no solamente de pan vive el hombre, ¿verdad? Hay muchas otras cosas más que son interesantes. Y finalmente, un vicio que tiene Donald Trump, que también lo tenemos nosotros en América Latina, más allá de las políticas públicas que tú recién hablabas, lo importante que eran, es que no hay políticas de Estado. Entonces, cada vez que llega un gobierno de turno, llega con su programita, ¿verdad?, con lo que cree que está bien, y cambia todo el sistema, y después, cuando más encima le sumamos estos males menores, que son mayores, finalmente la sociedad, que somos los que votamos, los que pagamos impuestos, aunque son eso muy a lo Milei, perdemos mucho. ¿Por qué? Porque las grandes políticas o las grandes acciones no permanecen en el gobierno. No está el concepto, y yo sé que tú conoces este concepto de la política de Estado, ¿verdad? No está la política de Estado, esa política que es permanente, independiente del gobierno que haya. Y lo otro, para sintetizar, otra opinión que quería dar, era que, fíjate que una de las cosas que yo observo, porque comprenderás que estas últimas 3 semanas, yo como cientista político he estado como chancho en el barro, porque hemos tenido acá nosotros elecciones, ¿verdad? El tema de la Constitución, ahora las elecciones de Estados Unidos, lo que pasa en Argentina, así que me entretengo, no te imaginas cuánto. Pero más allá de la derecha mala, hay un tema grave que nosotros tenemos tanto en nuestro país, y lo veo en América Latina, que es un mal, que es la corrupción. Y la corrupción finalmente es un desastre. Nosotros acá en Chile lo vemos de manera transversal, tanto la derecha mala como los partidos de izquierda. Demuestro un botón. Hoy día se pilló que uno de los partidos de derecha, la UDI, ponte tú, llegaron a comprar 60 veces, escucha bien, 60 veces el mismo informe a la misma fundación. O sea, por último, cómpralo 2 veces, pero no lo compré 60, po. O sea... Sácale copia. Claro, por último, sácale copia. Entonces, una foto. Y ojo que aquí yo recién escuchaba al colega, ¿verdad?, que opinaba recién. Fíjate que a nosotros nos pasa que la derecha en Chile es muy ilustrada. O sea, tú acabas en los currículos, acá hay muchos Harvard, Stanford, la Católica y las grandes universidades tanto de Estados Unidos, Europa y en Chile. Pero la corrupción es lo que mata a la clase política, transversalmente, es la corrupción. Y fíjate que ahora, para terminar con una mirada bíblica, la corrupción es algo que nosotros también a veces permitimos y terminamos siendo un poco hipócritas, como cuando Pablo reprende a Pedro, porque nosotros somos los que muchas veces permitimos la corrupción. Como político estoy hablando. Porque finalmente lo que pasa es que como que el amigo, el cercano, como que le permito ciertas cosas. Pero cuando es del otro lado, como que me asombro. Pero si nosotros tuviéramos realmente una mirada ética, cristiana, como políticos serios, yo creo que muchos de estos males de corrupción que hoy día tenemos no los tendríamos, pero no tenemos esa mirada tan seria. Yo te lo digo responsablemente como político, te lo digo como pastor, como profesional que soy, muchas veces como que el que está cerca mío le hace alguna cosita y como que pasa. Y eso es un tema más bien, creo yo, cultural, que nos permitimos ciertas cosas. Y mientras nos sigamos permitiendo ciertas cosas, no vamos a poder erradicar la corrupción nunca. Absolutamente nunca, y la corrupción es un cáncer que tiene la clase política. Y cuando eso tú le sumas a que hay una derecha mala, entonces imagínate lo que es una derecha mala y corrupta.
pero Iván, disculpa, pero ahí sí te tengo que corregir. Sí, corríjame. La corrupción es un síntoma del estatismo. Es como el pus que sale de la infección. El problema no es el pus. El pus lo puede sacar con un pañuelo. El problema es la infección. Y la infección se llama estatismo. La corrupción es lo que sale por afuera, es una consecuencia. Y en cuanto a políticas de Estado, no es verdad tampoco, Iván, que no hay políticas de Estado. Hay políticas de Estado. Y pero que sean... Permíteme responder. Las políticas de Estado son las políticas socialistas del manifiesto comunista, la educación pública, la salud pública, esas son las políticas de Estado. ¿Okay? Son las políticas que no se pueden modificar y entre otras razones no se pueden modificar porque están ahí y se consideran de Estado y se considera que no deben cambiar por más que vengan otros gobiernos. Y ese concepto, y ahora no te voy a hablar por mí, te voy a hablar por Thatcher y Reagan. Thatcher y Reagan dijeron lo siguiente: ese concepto de política de Estado es totalitario y equivocado, porque una política, se trata de políticas públicas que muy bien pueden ser revertidas. Las políticas públicas de un gobierno o de los gobiernos de un partido pueden ser revertidas por el siguiente. Así fue revirtiendo esas políticas públicas que Thatcher y Reagan mejoraron notablemente sus países que estaban bastante hundidos, sobre todo el caso de Inglaterra. Entonces, ni es verdad que no hay políticas de Estado, eso se quejan siempre los estatistas, que no hay política de Estado. Mentira. Hay políticas de Estado, lo que pasa es que son malísimas y se considera que son de Estado y no deberían cambiar. No, señor, eso es antidemocrático. Deberían cambiar porque los pueblos tienen que aprender por prueba y error, que es la única forma de aprender. Si las políticas de Estado de los laboristas llevaron a Inglaterra al hundimiento en los 70, vino la Thatcher, revirtió esas políticas, cambió esas políticas de Estado, porque fue elegida con mandato para eso, porque ella hizo lo que nosotros estamos haciendo. Elíjanme a mí, votenme a mí, que yo voy a privatizar, voy a desregular y voy a hacer apertura a los mercados. Y entonces el pueblo en ese momento entendió que las políticas públicas anteriores estaban mal y que entonces tenía que haber otras de signo contrario, había que cambiar, había que derogar leyes y demás, y fue un éxito. Gracias. Sí, solo para terminar y encontrarte la razón, que obviamente das con el punto, pero me refiero a que cuando hay un cambio, Alberto, debiera haber cierta coherencia cuando la coherencia lo permite, ¿verdad? A lo que voy yo es cuando se hace un vicio de cambiar las cosas porque es un gobierno nuevo. Y finalmente a veces en esa pasada de máquina se cambian cosas que debieran permanecer en el tiempo. Nosotros como país eso lo hemos visto en temas que son importantes. Como ¿son políticas buenas? Sí, por supuesto. No, yo te hablo de lo otro cae por su peso, así que obviamente tienes razón. No, yo hablo de las cosas que tienen que tener coherencia. Pero eso era lo que quería comentar. Gracias. Dejémosle a Alan y a Juan Alberto y terminamos, porque ya estamos en el tiempo. En efecto, solo informándoles que tenemos ya 1 minuto, por favor, breves, gracias. Adelante, Juan Alberto. Ok, vamos rápido. Lo primero, creo yo que Estados Unidos no va a entrar al comunismo hoy día, no pide. Son 2 gobiernos de los Clinton, 2 gobiernos de Obama, viene es un proceso de avanzar hacia allá, pero tiene muchos mecanismos de resistencia todavía, tiene muchas cosas allí. Lo que Estados Unidos tiene que hacer es reingeniería política. Y para mí la reingeniería política que tenemos que hacerla todos parte de un solo concepto. Definir con claridad qué cosa es derecha mala y qué cosa es derecha buena. Esa es la reingeniería política. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la derecha es una sola cosa. Hoy día yo acabo de poner en mi Facebook, ya deje de llorar, señor Trump, y salude, admita su derrota. Y me han tratado hasta de comunista. Todos mis amigos de derecha, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Es como hay gente que dice que
Vizcarra aplica las políticas de derecha porque su ministra de Economía está dando bonos igual que Trump. Y ese es no entender la política. Y es verdad lo que dijo el amigo chileno hace un momento, que el problema es que no hay cultura política. La gente se dice de derecha y no tiene lectura, no tiene cultura. Pero bueno, no importa, la gente no tiene por qué necesariamente saber. Lo que el líder tiene que hacer es educar. Entonces, nosotros somos los que debemos educarnos más para poder educar mejor en nuestro discurso a la gente. El problema de Estados Unidos no es un problema tanto de definición de derecha o de izquierda, es un problema de un mal liderazgo. O sea, no ha habido un líder que haya sabido conducir a los destinos que debió conducir a su país. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esos errores. Había una cosa más ya, no podemos creer que la derecha es una sola. Todavía hay gente que cree que Milei es de derecha y que hay que estar con Milei, que el otro, que Laje, porque escribe el mismo libro siempre, es de derecha. No es así. O sea, tenemos que saber definir las cosas con claridad. Y esa es la regenería política, creo yo. Porque la gente está confundida. La gente cree que se perdió el mundo. La gente piensa que ya es el fin del mundo, ya Satanás tomó el control de todo, ¿no? Y tampoco es así. O sea, es una derrota electoral y nada más. Y lo que tenemos que hacer es aprender de las derrotas. La ley del efecto, error, ensayo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y a partir del error, ensayo, es que surgen las reingenierías. Nada más porque se acabó el tiempo. Gracias, gracias. Gracias, Juan Alberto, muy amable. Bien, vamos con Alan Sánchez. Bienvenido, Alan. Dale micrófono. Dale, Alan, te estoy dando micrófono. Ahí está, ya. Buenas noches a todos. De manera rapidísima, el fin de semana platicaba con el profesor Alberto de la hojarasca y creo que este tema del mal menor tiene mucha hojarasca porque creo que se entiende de manera sencilla. Para los cristianos y todos los creyentes importa mucho lo que la Biblia diga. La mayoría de creyentes conoce cuando Moisés eligió jueces y les dijo, dadme de entre vosotros varones sabios, expertos y entendidos. No dijo, escójanme el que esté más o menos preparado. No dijo eso. Dijo, denme varones sabios, expertos y entendidos. Y partiendo de la sencillez, ¿qué clase de brutos hemos sido? Porque yo también creía en eso del mal menor, que si fuéramos contratantes de recursos humanos, nos echarían fuera porque contrataríamos a los menos peores trabajadores. O sea, estaríamos contratando al trabajador menos malo, no al bueno, no al capacitado. Y así es como la izquierda y también la derecha y el discurso politiquero nos ha metido en la cabeza que votar por el mal menor es bueno. Y no, es pésimo, porque no escogemos a los capacitados. Dice un texto que a mí me dio mucha luz, ahí en Proverbios 26:1, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ahí dice que no escojamos al mal menor. Entonces, creo yo que se ha llegado el tiempo de hacer verdadera política, como decía el profe, tener bien en claro, y lo tenemos los 5 reformistas, los liberales clásicos, tenemos bien en claro que nosotros somos de derecha y la derecha buena. Y aunque se oiga prepotente por ese discurso de hojarasca alrededor, se oye prepotente, se oye soberbio, nosotros somos la solución, por supuesto que nosotros tenemos la solución, por supuesto que nuestro programa sacará del hoyo en el que está a cualquier nación si lo pone por obra, si lo pone en práctica. Si no, pues bueno,
tendremos que seguir unos años más, unas décadas más, creyendo que el mal menor a lo mejor nos va a sacar de donde estamos. Era la aportación que quería hacer. Muchas gracias, Alan. Y bueno, tus palabras sirvan para ir terminando este conversatorio que ha estado realmente muy, muy bueno. Me permito leer un comentario de la fanpage. Priscila Suazo dice, supongo que es de Chile, ¿no? Es tercera vez que soy partícipe de vuestro foro. Quedo muy complacida del nivel de análisis donde priman los argumentos por sobre las opiniones personales. Dice, muy nutrido vuestro foro, excelente aporte. José Andrés Aguilera, y bueno, yo extiendo esa felicitación al profesor Alberto Mansuetti y a todos los que han intervenido en este conversatorio, ¿no? Que ha estado genial y realmente puede ser mejor. Sí, justamente como dice Alan, al final ponemos por obra nuestro programa político de las 5 reformas, el proyecto de la gran devolución. Invitamos a Priscila y a todos quienes han comentado en el live o en la fanpage a que adhieran a sus movimientos o partidos políticos liberales clásicos en formación, porque es la forma de trascender a la formación política o a la formación de opinión, ¿no? Que de alguna manera es lo que intentamos acá. Pero, por sobre todo, inspiramos, o más bien exhortamos el tomar acción, ¿okay? Inspiramos la acción política liberal, porque la derecha, que actualmente pues, es protagónica en el espectro político, es una derecha incompleta, incongruente, reaccionaria, que no tiene un programa político correcto, bueno, para sacar a nuestros países de la pobreza, del desorden, de la injusticia, de la violencia en el que estamos sometidos, y pues no debemos seguir dependiendo en última instancia de los gobiernos de otros países, no debemos hacer nuestro propio camino y bueno, tomar la senda del orden, de la justicia, las libertades y el progreso económico. Y eso lo ofrece la derecha buena, el liberalismo clásico, el proyecto de la gran devolución y el programa de las 5 reformas. Muchísimas gracias, profesor Alberto Mansuetti, José Andrés Aguilera. Un abrazo grande para todos ustedes y nos encontramos la próxima semana, mismo horario, mismo canal, por favor, acá. No duden en compartir este live en sus redes sociales y hasta la próxima. Feliz noche. Y el lunes el laboratorio. Adiós. Buenas noches.